Vamos a buscar en nuestras Biblias Gálatas capítulo 3, versículo 16. Hace 8 días estábamos viendo del versículo 15 al 18 y dejamos pendiente esta cláusula que el apóstol Pablo muy a propósito metió, este paréntesis del versículo 16 con este tema de la simiente de Abraham. Recordando solamente un poco de lo que hemos visto las 4 simientes sugeridas que tenemos en la escritura, según el escritor John Reisinger, según lo que se alcanza a especificar en la palabra de Dios, que tiene que ver con la semilla natural de Abraham, los hijos naturales, la semilla especial, los hijos escogidos, la semilla espiritual, la iglesia de Jesucristo, y dejamos para esta cuarta ocasión la simiente espiritual, que es la simiente de Cristo, la simiente única a la que está dirigida toda la escritura. Y entonces, versículo 16 dice de esta manera: Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, y noten que la escritura no dice a sus hijos como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 3, versículo 16, no nos damos cuenta que el apóstol Pablo va a utilizar una estrategia muy al estilo de rabino, de demostrar mediante la palabra de Dios lo equivocado que puede estar de pronto en teología el pueblo judío. Él está tratando el gran problema de la religiosidad, ahora inferida allí, metida a la fuerza a los Gálatas, y el apóstol Pablo va a utilizar sistemáticamente las estrategias de la buena teología, la teología profunda, la teología que señala lo que verdaderamente es importante. Ahora, cuando estamos hablando de Gálatas 3:16, fue justamente Juan Calvino el que dijo sorprendido: a menudo me asombra que los cristianos, cuando vieron este pasaje tan perversamente atacado por los judíos, no hicieron una resistencia más decidida. Y mire, no solamente hablamos de los tiempos de la Reforma, sino hablamos de los tiempos actuales y hablamos de los tiempos de Pablo. El versículo 16, si nosotros lo sostuviéramos en toda su magnitud, sería la respuesta de la sana doctrina, de la teología correcta, de la iglesia de Cristo, porque hemos dicho que Cristo es el sustentador del cristianismo. Y si no está Cristo, por consecuencia no hay cristianismo. Ahora, no estamos pretendiendo hacer una doctrina de un solo pasaje. La realidad es que este pasaje se encuentra resumido el mayor principio hermenéutico de la Biblia. Cristo es el sustentador del cristianismo. Así lo presenta el apóstol Pablo, como lo vamos a demostrar en un momento más. Y entonces, en este breve paréntesis que el apóstol Pablo está teniendo de su carta y que va desarrollando las ideas, Pablo presenta al objeto del pacto. ¿Por qué existe el pacto? Y él dice: por Cristo. Porque Dios designó a esta persona como para cumplir su promesa. Si no existe Cristo, entonces añadimos que no solamente no existe el cristianismo, sino que tampoco no existe promesa. Y tampoco hay cumplimiento. Si Cristo lo sacamos de la ecuación, hay un grave problema para entender entonces lo que realmente nosotros debemos ser como cristianos. Así que analicemos lo que es la simiente singular, la simiente única de Cristo. Y ahora, como estábamos diciendo, Pablo habla como un erudito judío. Mire, él dice que se hizo judío a los judíos y gentil a los gentiles. Como está hablando a los Gálatas, dice: bueno, ¿quieren sabiduría al estilo rabínico? Bueno, yo también la conozco. Y entonces él demuestra que por eso Dios lo llamó. No solamente porque le cayó bien o porque dijo: ahora vas a pagar todas las que hiciste, sino porque definitivamente Dios lo había preparado. Dios lo había dispuesto para que él cumpliera este demostramiento con argumentos bíblicos de a quién le fue dada la promesa de Abraham. Y él utiliza Génesis 22:17. No cabe duda, los especialistas insisten que este es el pasaje de donde parte, que dice: ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Esa palabra descendencia, que en el hebreo es sera, simplemente significa semilla. Ahora, aquí hay un problema,
¿por qué el apóstol Pablo lo utiliza en singular y no en plural? Porque el contexto de Génesis capítulo 22 nos está enseñando de incontables como las estrellas y como la arena a la orilla del mar. ¿Por qué dice que la semilla es una? Cristo. Este es el primer problema. Incluso los judaizantes de su tiempo reconocían y esgrimían este argumento. Esta semana estaba lloviendo, por supuesto, que es lo que dice la competencia, y por competencia puede ser cualquier pensamiento, y encontraba yo que incluso decían que Pablo se había equivocado, y demostraban que Gálatas era una carta incorrecta, supuestamente, y Hebreos también, entonces no había que considerarla como una carta iluminada o que había sido revelada por el Señor. Miren hasta qué punto se llega. Supuestos cristianos, supuestos cristianos. Y entonces, cuando nosotros notamos esto, incluso por ahí ponían un argumento que cuando Esteban está argumentando contra los judíos, ellos se enojan porque dice, y lo vamos a ver en el próximo tema, que la ley fue entregada por manos de ángeles. Y él dice, no, pues estaba equivocado. Según la palabra, es correcto lo que el apóstol Pablo está diciendo. Así que el verdadero conocedor tiene que reconocer que Pablo verdaderamente conocía con profundidad. ¿Cómo puede ser entonces que un descendiente, se habla de un descendiente, si Génesis parece hablar de muchos? ¿Por qué hablar de singular en lugar de plural? Ahora, mira lo que dice Juan Calvino nuevamente con respecto a la posibilidad. Pablo no hace que su argumento descanse en el uso del número singular, simplemente muestra que la palabra semilla debe denotar a alguien que no solo descendió de Abraham según la carne, sino que también fue designado para este propósito por el llamado de Dios. Es decir, Dios tiene un plan particular y entonces esa palabra tiene un significado más amplio. No simple, no solo carnal, no solo físico, como si solamente se refiriera a la simiente natural, los hijos naturales de Abraham, y por consecuencia los judaizantes estarían reclamando que ellos son la simiente y por lo tanto los receptores de la promesa. Dice Pablo que no, dice que es Jesucristo. ¿Cómo podemos entonces conjugar lo singular, Cristo, con lo plural, los descendientes? ¿Cómo podemos hacer esto? Hay que recordar que en Cristo, cuando comienza la nueva creación, se habla entonces ya de pluralidad, pero siempre partiendo de Cristo. Por ejemplo, en Isaías 66, versículo 8, dice un pasaje muy mal utilizado por el dispensacionalismo. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Para quien estudia estos temas, sabe que el dispensacionalismo dice que ahí está hablando de 1948, cuando se funda Israel. Porque ellos piensan que la simiente a la que se refiere la Escritura es Israel, no Cristo. ¿Se da cuenta? Es muy fino el cambio, pero ya entonces tenemos un problema para entender. Cuando nosotros vemos a la nación surgida de Cristo por la fe, entonces reconocemos que a eso se refería el singular con el plural. La semilla sembrada se convierte en los muchos descendientes. El Señor lo había dicho en alguna ocasión, que el que siembra una semilla le da por resultado 100 por 1. Es una semilla que reproduce a gran escala y genera una gran cosecha. Por ejemplo, nosotros encontramos en otro pasaje, en Isaías 53, el pasaje del siervo sufriente, dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Por eso el Señor había dicho que era necesario que la semilla cayera a la tierra y muriera. Porque si no moría y no era enterrada en la tierra, no podría tener la gran cosecha. Así que allí cabe la singularidad con lo plural. Es solamente uno, la semilla, el descendiente, que provoca con su muerte los muchos descendientes y por lo tanto la promesa que se cumple a Abraham. Los incontables como las estrellas del cielo y la arena del mar. Así que el plural no debe usarse para la generación humana.
Aquí encontramos que el rabinismo del apóstol Pablo dice que esta palabra debe usarse en singular porque tiene un significado espiritual. Ahora, aquí vamos a empezar a entrar a los asuntos del nuevo pacto. Cuando la escritura, según se entiende en el Antiguo Testamento, se aplica, sin embargo, no en forma natural, sino en forma espiritual. Tal como lo habíamos leído en los 8 días, aquellas sombras que habían sido dispuestas allí en el Antiguo Testamento, ahora son realidades en Cristo Jesús, realidades espirituales. No estamos hablando de cumplimientos humanos y terrenos. Así que cuando Pablo presenta esto, por muchos estudiosos que hubiera de los judaizantes, no podrían contraargumentar. Y Pablo muestra que la verdadera explicación del número singular en que se usa podría solamente haber esperado el plural, se encuentra en que Dios estaba hablando de una semilla colectiva según el Espíritu. Dios siembra a uno y entonces bendice a muchos. Y aquí el apóstol Pablo ya había hablado en la carta a los Romanos cuando había dicho que, por ejemplo, Adán con su pecado había introducido el pecado y por consecuencia la muerte. Pero el segundo Adán introduce la vida y introduce a los descendientes. Y por eso los muchos descendientes se cuentan no a partir de Jacob y sus 12 hijos, no a partir de los 600,000 que narra la palabra de Dios que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, no a partir de los numerosos pueblos que surgieron y se establecieron en esa tierra de Palestina, sino que surge a partir de Cristo, la verdadera simiente, y que produce verdaderos descendientes, vivos espiritualmente por causa de Él. Muy importante esto, como lo vamos a enfatizar un poco más adelante. Ahora, cuando estaba yo estudiando esto, no pude dejar de considerar Génesis 3:15. ¿Se acuerdan lo que dice? Dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Cuando nosotros miramos esa palabra descendencia nuevamente, esta palabra sera, que es semilla, vemos que hay un vínculo. Allí hay algo que nos está tratando de hablar. Pero aquí es muy interesante, porque cuando es dicha esta profecía, obviamente los padres humanos estarían pendientes de quién sería ese hijo que vendría a arreglar el desastre que había provocado la serpiente. ¿Quién sería el hijo? Así que cuando Eva tiene a Caín, él seguramente lo levanta, y cuando expresa: este hijo lo adquirí por medio del Señor, está poniendo de alguna forma su esperanza en que él pueda ser el Redentor. Ya sabemos la historia. Fue decepcionante. Y así todos los padres, cada vez que levantaban un hijo, ponían la esperanza si no sería él aquel que había sido dispuesto como profecía. Sin embargo, nosotros vemos que todos ellos se frustraron. Ahora la pregunta es: ¿y cómo sabrían? ¿Cómo considerarían reconocer cuál sería o quién sería la simiente? Y Dios puede sembrando señales. Déjenme poner algunos ejemplos. La selección de Isaac. La selección de Isaac es muy importante cuando Ismael, sin embargo, el hijo primogénito de Abraham, tiene lugar porque Dios mismo eligió a Isaac. Más adelante, los hijos de Isaac, uno de ellos es elegido sobre el otro. Jacob sobre Esaú. Y esto entonces empieza a marcar algo muy importante. Dios dispone quién. No es el ser humano, sino es Dios. Incluso esto figura como una analogía en donde el día de mañana Dios elegiría al pueblo de Israel sobre todas las demás naciones. Dios elige, Dios separa. Y esto nos enseña un principio muy importante que tenemos que cuidar. Cuando Dios esté eligiendo personajes, es porque son el tipo de Cristo. Isaac, el elegido, es un tipo de Cristo, ofrecido en el altar por su padre Abraham, allí en Génesis 22. Después, Jacob es un tipo de Cristo, aquel que provoca el crecimiento del pueblo de Israel. Y entonces, por consecuencia, Israel, el pueblo de Dios, es solamente
tipo de Cristo. Aquí se equivoca el pueblo de Israel. Aquí se equivoca la teología cuando encajona o quiere ver solamente al pueblo de Israel como un reloj profético, como la explicación de todas las cosas ocultas de la Escritura. No, la respuesta siempre ha sido Cristo. Cristo es el verdadero señalado. Cristo es la clave hermenéutica. Así que Israel se equivoca cuando piensa que Él es el receptor de todas esas bondades que estaban siendo prometidas en ese momento a Abraham. No solamente entonces entendemos lo siguiente: no solo fue representante Cristo de Israel, sino fue en la encarnación de su raza. Cuando hablamos de Israel y hablamos de la encarnación de Cristo, Cristo es el verdadero Israel, no el pueblo, no Isaac, no Jacob, no David. Ellos solamente son representantes proféticos del que se cumplirían todas las cosas, solamente Cristo. Por eso Cristo reclama la centralidad. De ellos, de mí hablaron la Escritura todo el tiempo. Todo el tiempo era yo. No eran ellos, era el Señor. Lightfoot, un escritor, dice: según la analogía de interpretación del Antiguo Testamento en el Nuevo, lo espiritual toma el lugar de lo natural. El Israel según la carne se convierte en el Israel según el Espíritu. La nación judía denota a la iglesia cristiana. Dios no estaba pensando, y lo dijimos hace 8 días, no estaba pensando en el Israel físico. Estaba pensando en la iglesia. Ese era su verdadero proyecto. Los otros solamente fueron una analogía profética. Sí fueron importantes, sí Dios participó con ellos, pero Él no estaba mirando como una finalidad de esa historia. Estaba mirando hacia acá, hacia la iglesia, cuando se cumpliría verdaderamente todas sus promesas espirituales. Así que nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. Otro comentario, el comentario de griego de Cambridge, dice lo siguiente: obsérvese particularmente que aquí se menciona a Cristo no como aquel a través de quien se obtiene la bendición, sino como aquel a quien se le dio la promesa. Es decir, se le considera como el destinatario de la promesa. Si es así, es evidente que otros, ya sean judíos o gentiles, pueden recibirlo solo en Él. Los que son de las obras y no de la fe de Cristo pierden toda participación en la promesa. Y por eso Pablo escribe esta incendiaria carta a los Gálatas. ¿Por qué dejaron la gracia y se fueron a las obras? ¿Por qué dejaron a Cristo y se fueron a Moisés? Si nosotros estamos poniendo más atención en lo terreno, en lo analógico, en lo que era representativo de lo verdadero, estamos perdiendo entonces la dirección. Y aquí es el gran error de las iglesias. Cuando se trata de teología, están poniendo demasiada atención en esos detalles, cuando el cumplimiento verdadero es Cristo y la iglesia. Allí está la respuesta. Y allí se dividen las religiones, y allí se dividen las denominaciones y la teología. Cuando enfatizamos en Cristo, todos hablan de Cristo. Todos lo tenemos como miembro honorario de la centralidad de Cristo y decimos: sí, claro, Cristo es el centro de toda explicación. Pero cuando es la hora de la teología, no lo aplicamos. Delicado, triste, lamentable, cuando nosotros perdemos entonces la riqueza de la palabra de Dios. El heredero de la promesa hecha a Abraham fue Cristo. Cuando Dios está prometiéndole a Abraham una promesa, valga la reiteración, la redundancia, está pensando en Cristo. ¿A quién más puede dársele esa promesa? No Cristo meramente como individuo, sino Cristo como la cabeza ungida y representante de su pueblo. Cristo, el hermano mayor en una familia unida. Cristo y todos los que son incorporados en Él, en esa espiritualidad. El cuerpo que incluye a Abraham y a todos los fieles de todas las épocas y razas. Cristo es la explicación. Ahora, no solamente nos vamos a quedar con esto, porque es el anticipo de lo que realmente Pablo quiere señalar. ¿Qué es la simiente? Entonces la pregunta. La simiente definida. ¿Quién es la simiente de Abraham? Y ya lo empezamos a decir. Cristo.
es la verdadera simiente de Abraham. Ahora, no solamente eso, porque estamos descubriendo que Cristo es la clave para la unidad de la Escritura. Si sacamos a Cristo, la Escritura se vuelve ambivalente, se vuelve impredecible, está sujeta a cualquier interpretación que no sea correcta. Cuando nosotros no tenemos a Cristo como interpretación, surge el error doctrinal y hermenéutico. Ya estábamos hablando de los dispensacionalistas. El dispensacionalismo, que es el más difundido en el cristianismo y que todos participan de eso, incluso los que digan que no. Todos participan de eso. Dicen, por ejemplo, que los tratos de Dios con Israel son la clave de la escatología. Y entonces ponen mucha atención en Israel. A ver, ¿qué está pasando? Ya tiene guerra con Palestina. Y decimos, o dicen, ya son los últimos tiempos. No. La clave es Cristo, no Israel. La clave es Cristo. La respuesta es Cristo. Y si nosotros perdemos a Cristo, entonces entramos a una serie de errores que en realidad son horrores. Por el otro lado, la teología del pacto, la que manejan los reformados, insisten en querer ver un pacto de gracia en toda la Biblia. Desde Adán, insisten en que Dios siempre dio gracia al ser humano. Sí vemos rasgos de gracia, pero no hizo un trato, no hizo un pacto. Cristo es la clave hermenéutica. Y así que con esto, yo quiero presentarles cuando menos 8 formas en que tenemos o podemos considerar la simiente de Abraham. Ahí está un recuadro que vamos a ir explicando. Encontramos la simiente propuesta, predicha, prometida, juramentada, prefigurada, presentada, posicionada y proclamada. Y vamos a ver cómo entonces Cristo se convierte en el centro de todas las cosas, no solo de la Escritura, sino de la teología, de la iglesia y del reino de Jesucristo. En primer lugar, encontramos la simiente propuesta. Y encontramos en Apocalipsis 13:8 lo siguiente: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenecen al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Cristo es el eterno Cordero de Dios. Ahora, aquí tenemos un problema, obviamente, porque decimos, ¿cómo fue sacrificado antes de la creación del mundo? La respuesta es que Cristo, o la simiente, comienza siempre con la cruz. Comienza con la cruz. Cuando nosotros queremos entender la Escritura, siempre se comienza con la cruz. Y entonces, en el último libro, dice propiamente que la forma de poder entender todo lo anteriormente dicho, en esos 66 escritos, dice, es que Cristo fue inmolado antes de la creación del mundo. Y esta es la explicación por la cual el apóstol Pablo insistía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque Él es el Cordero crucificado, el Cordero eterno, Cordero de Dios. Y con esto entonces tenemos que entender que cualquier tema bíblico es intrascendente sin Cristo de por medio. Si nosotros tratamos de evadir la explicación inicial, primaria, primigenia, la roca de fundación, la roca que es Cristo, entonces perdemos toda la información, perdemos toda la riqueza y la profundidad de la palabra de Dios. Siempre es Cristo. Ahora se estila en los nuevos ministerios, se especializan en la familia, en la consejería, en la liberación de no sé qué cosas. ¿Y Cristo? Porque Cristo entonces haría cambiar o transformar este tipo de situaciones. Tendríamos que estar tratando temas familiares sin antes tratar acerca de la divinidad y la eternidad del Cordero de Dios. La respuesta es no. La gente, los matrimonios, lo que necesitan saber es que Cristo es el Cordero de Dios. Que Cristo inicia la vida a partir de ellos, de Él. Allí comienza. A veces nosotros queremos atender los síntomas y estamos viendo cómo se tratan, cómo se llevan, sin darnos cuenta que lo que necesitan para empezar es fomentar y cimentar a Cristo como su piedra angular.
Cristo es el Cordero eterno de Dios. En segundo lugar, la simiente es la simiente predicha. La simiente predicha. Y Jesucristo es la simiente de la mujer. Génesis 3:15, otra vez el pasaje que dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ahora, es muy importante la manera como lo estamos insistiendo. No dije prometida, ¿se dio cuenta? Dije predicha. Y esta es la razón, que no fue prometida a Eva, no fue prometida a Abraham, allí estoy en lo correcto, sino que fue predicha a la serpiente. Esta fue la respuesta, esa fue la amenaza. Propiamente le está diciendo: ¿sabes cómo va a terminar este problema? Con que el descendiente de esta mujer va a aplastar al descendiente, a tu descendiente, el descendiente de Nahash, la serpiente. Así que es una simiente predicha, porque a él no le está ofreciendo ningún asunto de salvación ni de gracia. Simplemente le está avisando cómo terminaría entonces esa historia. Tercer lugar, ya entramos entonces ahora sí a la simiente prometida, en donde Jesucristo es la simiente de Abraham. Y dice en Génesis capítulo 12, versículo 3: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahora déjenme utilizar otro pasaje, Gálatas capítulo 3, versículo 8, que ya hemos estudiado, que dice: es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Si usted recuerda la manera como expresamos este pasaje, dijimos que la forma como lo está relatando el apóstol Pablo cuando dice que le fue expuesta a Abraham, propiamente podríamos traducirlo como: le fue predicada a Abraham. Dios le predica a Abraham, le manifiesta el evangelio, ahora sí, allí plenamente expresado por medio de su simiente, la simiente prometida. Encontramos entonces cómo por medio de la predicación, primero a Abraham y después a sus descendientes, por medio de la mediación de la fe y de Cristo, que es el mismo camino de todos los que creen, sería entonces que se encontraría a esta simiente prometida. Es muy importante, sobre todo ahora, cómo se utiliza la palabra simiente en este pasaje, porque no se está refiriendo a la simiente natural. Quien me siguió desde el tema anterior, la simiente natural solamente, la simiente natural especial es Israel, y dice: no, todas las familias de la tierra, no solo Israel. Todas las familias de la tierra son bendecidas, son beneficiadas por medio de esta promesa. Y cuando nosotros hoy, mexicanos, estamos sentados en este lugar, decimos: se cumplió la promesa. Ya hoy hemos visto cómo se cumple la promesa. Cuarto lugar, la simiente juramentada. Y Jesucristo allí es el hijo de David. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice: pues cuando mueras y seas enterrado, le está hablando a David, con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino. Ahora recordemos, el reino de David se fue acabando. El reino natural, podríamos decir, el reino físico se acabó, incluso en la tercera generación. Cuando llegó Roboam, todo lo echó a perder. La gran unidad de las 12 tribus se fragmentó y decimos: ¿y dónde quedó? Obviamente se refería a algo más grande, al cumplimiento en que las tribus perdidas, las tribus gentiles o gentilizadas, se unirían a la iglesia o serían la iglesia de Jesucristo. Pedro, cuando está hablando, en ese tiempo, en ese momento, cuando se genera aquel movimiento maravilloso en donde el Espíritu Santo desciende y funda a la iglesia, cita a Joel. El profeta Joel en el capítulo 2, 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Vuelvo a enfatizar: sobre toda carne. No solo sobre Israel, como insiste el dispensacionalismo, como insiste la teología del pacto.
está diciendo sobre todo el mundo, sobre todas las familias, sobre todas las personas. La promesa hecha a Jesucristo a nosotros nos beneficia porque ya se quita esta situación de raza. Así que sobre toda carne. Y es que el apóstol Pedro, cuando recuerdan, ellos están en este momento increíble en donde la gente, sin haber estudiado previamente los idiomas de los visitantes de esa ciudad de Jerusalén, que mínimo tenía 2 millones de visitantes de todas las naciones para venir a la Pascua, comienza simplemente a hablar en su propio idioma. Y esto es sorprendente porque todos coinciden. Y entonces el apóstol Pedro lo que está explicando es que esas señales son la muestra de que había llegado el reino. Estas son las manifestaciones del reino, es lo que dice el apóstol Pedro. Esto es lo que está enseñando, por cuanto Cristo ya fue ascendido y coronado como rey. El reino ya llegó a nosotros. Y entonces, esto es lo que provocó la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a tocar las vidas, se empieza a quedar, se empieza a entrometer, podríamos decir, en cada uno de nosotros, y comienzan los cambios que transforman todas las cosas. En quinto lugar, creo que sí, ¿verdad? Quinto lugar, encontramos la simiente prefigurada. La simiente prefigurada, en donde Jesucristo es el cumplimiento de toda promesa. Y dice Lucas 24, 44 a 45. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y entonces insistimos con lo que comenzamos. Toda la escritura se centra en Cristo. De eso les está hablando el Señor. Siempre la tuvieron enfrente de ustedes, pero nunca la comprendieron, parece ser. Nunca se dieron cuenta que estaba hablando de mí y que todo dependía de mí. Así que cuando estamos hablando precisamente de que está prefigurada, dice Cristo: yo soy la clave hermenéutica de todas las cosas. No solamente de la escritura, sino de toda teología y de toda existencia. Sexto lugar, encontramos la simiente presentada, en donde Jesucristo es el cumplimiento de toda promesa. Y dice Lucas 1:68. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David. Otra vez vuelve a reiterar acerca de lo juramentado. A David y a su casa le había que nacer un Salvador que establecería el reino, lo fortalecería el reino de Jesucristo. Cristo entonces lo encontramos como el centro nuevamente del reino. Ahora, no tenemos que olvidar lo que había dicho Juan 1:29, Juan el Bautista. Él había llamado a Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el principio, porque para poder formular, para poder establecer su reino, antes tenía que solucionar el problema del pecado. ¿Cómo puede entrar alguien inmundo a su presencia? ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo en alguien que simplemente vive en la inmundicia? Y usted piensa: pero yo todavía peco. Sí, pero usted tiene a Cristo. Y el pecado para Dios en usted ya no existe. Para Dios ya no existe. Esto es escandaloso verdaderamente. ¿Cómo? Entonces no importa lo que haga, casi podría afirmarlo. El apóstol Pablo lo trata así. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Pues no. Pero es una realidad que incluso nos lleva a pensar en esa situación. La realidad es que en ese momento el Cordero de Dios, aquel que fue juramentado a David, aquel que en ese momento llega como la simiente presentada, en esa forma complementa que es el Señor y el Rey de todo el mundo. Todo el mundo está gobernado por el Señor. Ahora aquí me detengo un momento, y nuevamente cuando estamos hablando de nuestros hermanos dispensacionales, lo digo con respeto, porque no es un asunto desafortunadamente que quieran creer, sino que les enseñaron a creer como único. Ellos insisten en un reino pospuesto. Ya viene el Señor. Ojalá venga ya el reino. El reino ya está aquí. Ya está aquí. ¿Cómo lo sabemos? Miren las vidas transformadas. Miren lo imposible.
Miren cómo se difunde el Evangelio. Miren cómo cada vez el reino de Jesucristo va creciendo. Tiene muchos errores, tiene muchos ataques, pero el reino está allí, la iglesia está allí. No está pospuesto, así que no estamos esperando el reino. El reino ya llegó y llegó en Cristo. Cuando nosotros vemos nuestras vidas, decimos, esto verdaderamente se ha cumplido. Séptimo lugar, la simiente es posicionada. Y decimos que Jesucristo es Señor exaltado y Rey. Me refiero ahora a Hechos 2, 29 al 30. Otra vez la predicación del apóstol Pedro que dice, queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de sus propios descendientes de David se sentaría en su trono. Él es Señor y Rey. No está esperando ser Rey. El primer canto que entonamos se llamaba Jesús es mi Rey soberano. Hoy es mi Rey. Hoy está reinando. Pero es que tengo tantos conflictos con mi comportamiento. Dios es Rey. Dios ha redimido, se ha establecido, ha fijado su domicilio. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Dios es Rey. Jesucristo es Rey, es Señor y Rey. No espera un reino futuro, volvemos a insistir. Por lo tanto, octava posición de la simiente es proclamada. La última de las consecuencias es que Jesucristo es suma y sustancia del Evangelio. Dice en Hechos 2:36, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Así que el Evangelio es la proclamación del cumplimiento. Todo se ha completado. Todo se ha cumplido. Y por eso el mundo puede descansar, puede entrar en el reposo del Señor. Por eso el creyente tiene plena confianza. Por eso no puede ser arrebatado por ninguna situación. Porque todo se ha cumplido. De Cristo dependen todas las cosas. Déjeme entonces concluir con lo siguiente. Cuenta Charles Spurgeon, esta historia. Cuando César le dio a un hombre una gran recompensa, este hombre exclamó, este es un regalo demasiado grande para que yo lo reciba. Pero dijo César, no es un regalo demasiado grande para que yo lo dé. Cuando nosotros valoramos la simiente que es Jesucristo y el regalo que viene en él, que es la promesa vertida a Abraham, decimos, esto es demasiado para nosotros. Esto es demasiado caro para que yo lo ostente. Pero no para Dios. Dios es tan magnánimo, tan dadivoso, tan generoso, que entregó incluso a Jesucristo. Cristo es la promesa más grande que pudimos haber recibido. La pregunta es, ¿y por qué la iglesia sigue buscando en otros aspectos? Porque sigue anhelando posesiones, riqueza, poder. ¿Por qué sigue buscando lo que no tiene ningún valor? Si ya tenemos a Cristo y en Cristo lo tenemos todo. Hace un rato en los testimonios insistíamos, no se trata de dar gracias a Dios porque Dios nos da todo, sino porque en medio incluso de la crisis, Dios está con nosotros y Cristo es nuestra más grande posesión. ¿Qué importa que nos quiten todo? ¿Qué importa que perdamos todo? Cristo es la verdadera joya, el verdadero tesoro, que un hombre fue y vendió todo lo que tenía con tal de adquirir ese terreno y comprarlo. Cristo es sin duda alguna aquello que es lo más valioso que podemos tener, la promesa más grande. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 1:20, léalo conmigo por favor, dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. ¿Sabe qué dijo Dios a su petición? Pues usted va a decir, ¿cuál petición? ¡Sálvame, Dios! Él dijo, sí. Y no solamente dijo sí, dijo, aquí está Cristo.
Tú lo que necesitas es a Cristo. Más que palabras, hechos maravillosos. Termino con la meditación que hace uno de los comentarios que estaba yo analizando. Cristo es el fundamento y el consumador de todo bien que Dios ha decretado para el hombre. Solo en Él se puede obtener el gozo o la bendición. Cuando la hermosa belleza de la creación se vio empañada por la oscura sombra del pecado, la voz de la profecía resonó con la promesa de futura liberación. Pero la promesa fue, en realidad, una promesa a Cristo. Cuando Dios estaba pensando en nosotros, no nos veía a nosotros, veía a Cristo y por consecuencia a ti y a mí. Y lo singular, la simiente singular, se convirtió en la simiente plural. Los hijos de Dios. Aquellos que el Señor Jesucristo les llama mis hermanos. Aquellos redimidos que vienen por consecuencia de una promesa a un hombre anciano. Una promesa que él no vería cumplida en su tiempo. Una promesa que aceptó por fe. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Una promesa que estaba sobre todo recepcionada sobre un personaje particular que se llama Jesucristo. Cuando Cristo llegó, nuestros problemas se acabaron. ¿Tiene usted problemas muy graves hoy? Ya temo que entonces su respuesta será, creo que no. Esos problemas son tan pasajeros, porque realmente yo descanso en Cristo, en su salvación. Padre, te agradecemos por tu palabra, pero sobre todo te agradecemos por la preciosa persona de Jesucristo. Perdona, Señor, si hemos dirigido nuestra atención hacia otras cosas que parecían importantes, pero que solo eran representativas del verdadero tema que es Jesucristo. Te pedimos perdón si hemos perdido el tiempo, Señor, en asuntos triviales, aunque sean bíblicos, en donde no hemos puesto, Señor, la norma, la métrica, la clave, la piedra angular que es Jesucristo, para explicar no solamente lo escrito, sino nuestra propia existencia. Para explicar el amor tan grande que tienes para esta humanidad, para explicar que en realidad no nos veías a nosotros, sino lo veías a Él y su perfección. Gracias, Señor, por ese amor intrínseco tan tremendo que tiene la bendita Trinidad, porque podemos nosotros descansar que por ese amor nosotros fuimos beneficiados, y por ese Cristo, el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo, nosotros estamos aquí. Gracias te damos, Señor, porque entonces tu mayor promesa se cumplió en nuestras vidas. Déjanos entonces perseverar en la persona de Cristo, observar la persona de Cristo, insistir en la personalidad de Cristo, para que entonces miremos el cuadro completo y perfecto en donde tú estás manifestando tu gloria y tu gracia en todas formas. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tuya. Descansamos en ti. Gracias porque solamente por la fe adquirimos el regalo precioso de Jesucristo. Te bendecimos por tu cuidado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.